Hola, bienvenidos, bienvenidas entrenadores, entrenadoras y todas aquellas personas del mundo del deporte interesadas por la psicología del deporte. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 37 del podcast de Psicodeporte Academy. Hoy es lunes 9 de marzo de 2020, yo soy Saúl Alcaraz y tenemos, como siempre, en el otro lado a Aritz Olagoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Saúl, el podcast donde hablaremos de psicología del deporte en sus amplias y diferentes vertientes, formación en psicología del deporte, estrategias psicológicas para aumentar el rendimiento y mejorar nuestro bienestar como entrenadores y entrenadoras. Hoy, Aritz, venimos a hablar sobre cultura de equipo, que como veremos es una variable que está en nuestro equipo impregnando constantemente lo que hacemos. A lo mejor no tenemos conciencia de lo que define la cultura de nuestro equipo y veremos lo importante que es que la conozcamos y que empecemos a trabajar también sobre ella, porque él tiene un gran impacto en el bienestar de todas las personas envueltas en nuestro equipo, tanto jugadores, jugadoras como el staff técnico, y también porque tiene un gran impacto en el rendimiento de los equipos, pensando en el largo plazo, con lo cual vamos a venir a explicar esto qué es y cómo podemos empezar a trabajarlo en nuestro día a día. Antes, sin embargo, si quieres, recordamos como siempre redes sociales para que todo el mundo sepa cómo puede contactarnos. Vamos a recordar que nos pueden contactar a través de Instagram, Facebook y Twitter y nos encontrarán en todas las redes, en todas estas redes como @psicodeportea. También nos encontrarán como Psicodeporte Academy en nuestro canal de YouTube, donde podrán consultar diferentes vídeos con temáticas relacionadas con la psicología del deporte. Y además se pueden dar de alta si quieren estar al tanto de lo que acontece en nuestra academia en psicodeporte.academy/comunidad. Ahí pueden dejarnos nuestro email si todavía no son seguidores de la comunidad y recibirán periódicamente cada fin de semana nuestra newsletter. Además, si quieren saber qué tipo de contenidos y qué tipo de sesiones tenemos dentro de la academia, lo pueden hacer en psicodeporte.academy/contenidos y podrán ver ahí los videocursos, masterclass y todo el contenido que hemos publicado hasta ahora. Por último, recordar que pueden acceder a todos estos contenidos a través de una suscripción mensual de 15 euros al mes. No tiene permanencia, sí, pueden darse de baja cuando quieran y por 15 euros al mes tendrán el acceso a todos los videocursos, a todas las masterclass y a todas las sesiones en directo que hacemos para responder a sus dudas y preguntas relacionadas con la academia. Justamente esta semana, para toda la gente que está dada de alta en nuestra academia, tenemos sesión de preguntas en directo este jueves día 12 a las 7 de la tarde, hora de Península Ibérica. Más que nada para que todo el mundo tenga claro. Como sabéis, los que ya nos escucháis desde hace tiempo, es un momento ideal para que todos aquellos y aquellas que tienen preguntas sobre los contenidos de la academia las puedan plantear en directo y estamos encantados, como siempre, Aritz y yo, de darle respuesta. Aritz, esta semana creo que has tenido una buena noticia, ¿no? Hay un proyecto por ahí que se está empezando a mover, que va a empezar a ser un piloto este tiempo que queda de temporada. Cuéntanos un poquito, porque creo que es una iniciativa con árbitros de deportistas jóvenes, ¿no? Sí, así es concretamente con árbitros de deporte escolar, porque aquí en Guipúzcoa, si los oyentes que no lo sepan, el deporte escolar es prácticamente hasta la edad infantil, se considera como deporte escolar o como no suelen tener en general ficha federativa hasta deporte infantil y todo lo anterior es deporte escolar en la que los niños y niñas se les ofrece la oportunidad de participar en un montón de deportes, desde fútbol, balonmano, baloncesto, atletismo, hockey, rugby, con el objetivo de que prueben diferentes disciplinas deportivas sin que se centren exclusivamente en un único deporte, como suele ocurrir en algunas ocasiones con ciertos deportes. Y precisamente con el ayuntamiento, con el patronato municipal del Ayuntamiento de San Sebastián, estamos trabajando en un proyecto en el que vamos a intentar formar a los árbitros y árbitras, que generalmente suelen ser deportistas jóvenes también, pues de edad cadete, de edad juvenil, que de alguna forma se están obligados por convenios que tienen los clubes deportivos con el Patronato Municipal de Deportes a arbitrar estos partidos en deporte escolar, y el proyecto consiste en ofrecerles herramientas y pautas para que la relación entre árbitros y árbitras y los niños y las niñas durante los partidos y durante las competiciones sea lo más educativa y constructiva posible. Hemos detectado que
a través de una serie de observaciones que hemos estado haciendo en algunos fines de semana, que generalmente el árbitro y la árbitra se dedica únicamente a arbitrar sin tener mucha relación ni mucha interacción con los niños y niñas. Es decir, sin explicarles en muchas ocasiones, hay que tener en cuenta que pueden ser los niños que están en tercero de primaria, por ejemplo, es la primera vez que practican muchos de estos deportes, con lo que no tienen conocimiento de los reglamentos, no se saben las normas y ya muchas veces suficientemente estresante, entre comillas, puede resultar el hecho de estar participando centrando las miradas de todos los padres y madres que se suelen concentrar, que suelen ser muchos, y bastante tienen con saber lo que tienen que hacer cuando les llega el balón o qué decisiones tomar, como para encima saber las reglas, ¿no? Y en muchas ocasiones se percibe que hay cierta desorientación porque cuando el árbitro pita alguna infracción no saben muy bien a lo que se refiere. Entonces vamos a trabajar para que el árbitro realmente se forme y que forme parte de toda esta tarea educativa que se entiende que debe tener el deporte escolar. Y en esa dirección vamos a hacer un pequeño programa piloto porque ya no queda mucho hasta el curso escolar, ya se terminará el deporte escolar en mayo y por lo tanto la idea es hacer un pequeño piloto con un deporte en concreto que es el hockey, que empieza justo a finales de marzo, y con un grupo de árbitros de hockey estableceremos primera toma de contacto para ofrecer estas herramientas, estas pautas de formación a los árbitros y árbitras, y luego también les acompañaremos en directo en la primera jornada concretamente para que las dudas que tengan y observar un poco cómo están, cómo se sienten, cuáles son sus sensaciones y ayudarles también a facilitarles esa tarea, ¿no? Que en muchas ocasiones, al estar obligados de alguna forma, al tener que ir sí o sí a arbitrar, pues para que esto, ellos lo entiendan como algo beneficioso incluso para ellos mismos a la hora de aprender del reglamento, de aprender a relacionarse de forma educativa con los niños y niñas, y que forme parte también como crecimiento de su etapa de deportistas, porque la mayoría de árbitros y árbitras, como he dicho anteriormente, están en edad de formación también juveniles, cadetes, y todo esto yo creo que va a influir o influirá además positivamente en su crecimiento como persona, en definitiva, que es lo que al final se van a llevar. Desde luego, me parece, lo hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Me parece un proyecto súper interesante y que yo creo que puede ser también muy bueno, si te parece bien, que hagamos un poco de seguimiento en las próximas semanas de cómo va esto evolucionando, ¿no? De cómo se genera un proyecto de esta pequeña nuez que aparece de unas observaciones, que se detecta que hay una necesidad de que los niños y niñas, más allá de conocer un reglamento, pues se aproveche para influir en su desarrollo psicosocial también a través de la figura del árbitro, y cómo esto se va desarrollando hasta conseguir ser un proyecto que esperemos que no se quede en un piloto, sino que sea algo que la próxima temporada se instaure de forma habitual. De hecho, en Cataluña también tenemos un proyecto parecido. Bueno, tenemos, me refiero en el deporte escolar de catalán, al tutor de joc o tutor de juego o tutora de juego, que es la figura arbitral que, más allá de arbitrar un poco la línea que tú explicabas ahora, ¿no? De intentar ser alguien que, además de arbitrar o de generar o de aplicar una normativa, va más allá de la transmisión de valores y de comportamientos, e incluso también de explicar el propio reglamento hacia dónde va. Así que creo que puede ser muy bueno para toda la gente que nos escucha que hagamos un poco de seguimiento. Si te parece, pasamos a hablar de cultura de equipo. Hoy hablaremos principalmente de 5 temas sobre esta cultura de equipo. Hablaremos en primer lugar de qué es la cultura de equipo, cómo la podemos definir. En segundo lugar, de qué elementos conforman la cultura de equipo. Veremos que son 3 elementos principales que debemos tener en cuenta. Algunos de ellos que se pueden influir de forma más fácil, podríamos decir, y otros que son mucho más profundos y que requieren mucho más tiempo tener impacto sobre ellos. Veremos en tercer lugar qué influencias tiene la cultura de nuestro equipo, por supuesto la nuestra como entrenadores o entrenadoras, pero también haremos mucho énfasis en el papel que tienen los líderes y las líderes informales en la cultura del equipo. En cuarto lugar, cómo lideramos un cambio de cultura de equipo, qué estilo de liderazgo es el más adecuado para generar un cambio en la cultura de nuestro equipo, y finalmente, cómo se gestiona el día a día para que esta cultura de equipo que queremos instaurar, implantar, pues se transmita realmente, pues, y impacte en los deportistas que estamos entrenando.
Este episodio, de hecho, tiene mucha vinculación, está muy conectado con el episodio 29 y con el 30, donde hablamos de cómo desarrollar tu visión de equipo como entrenador o entrenadora. Entonces, hoy vamos a dar una visión más, visión, valga la redundancia, una aproximación más global a la cultura de equipo y aspectos más prácticos de cómo llevar esta cultura de equipo a una visión y cómo aplicar esta visión están disponibles en el 29 y en el 30, en cómo desarrollar tu visión de equipo, episodio 1 y episodio 2, que además cada uno de ellos tiene una herramienta práctica para aplicar los contenidos del episodio, con lo cual creemos que esta trilogía de episodios, el 29, el 30 y el de hoy, conforman una muy buena visión general de cómo trabajar la cultura de equipo. Si te parece, Aritz, podemos empezar por el primero de los puntos, ¿no? Por definir un poco qué es esta cultura de equipo. Sí, lo primero que debemos tener claro es que la cultura de equipo son los valores, creencias, expectativas y las prácticas compartidas por todos los miembros de un equipo y que afectan a lo que hacen, a su comportamiento. En definitiva, se podría, si lo queremos definir o lo queremos nombrar de una forma más simple, sería la forma, de qué forma se hacen aquí las cosas, ¿no? En muchas ocasiones, como bien decías tú en la introducción, generalmente todos los entrenadores y entrenadoras y todos los equipos tienen una manera, una forma de hacer las cosas y no están precisamente protocolizadas en muchas ocasiones ni están realmente definidas en cada apartado concreto, sino que de forma genérica, de forma informal, son las cosas que se hacen de esta forma. Y en mi equipo yo entiendo que las cosas se deben hacer así, partiendo desde la visión del entrenador, y podríamos decir que la cultura de equipo al final se desarrolla a través de todas las acciones y los comportamientos que se van dando y también a través de los valores, creencias y expectativas que tenga ese grupo deportivo. En este caso, ese equipo deportivo. Sí, es muy importante lo que decías ahora de forma informal, ¿no? Porque a veces el equipo tendrá la cultura propia y eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, no hay equipos sin cultura de equipo. Habrá equipos sin cultura de equipo consciente, digamos, ¿no? O trabajada como tal. Por ejemplo, equipos que la gente llega por definición tarde. La cultura del equipo es la falta de puntualidad. O sea, eso va a existir. El tema es que no se ha hecho una lectura previa a lo mejor de qué equipo queremos ser y qué cultura queremos tener. Y es un poco lo que venimos a explicar hoy también, ¿no? Hay que tener en cuenta, por eso, que el cambio de cultura requiere tiempo. O sea, de hecho, hacemos el episodio en estas fechas que ya se aproxima la época, si no ha empezado ya, depende del deporte, depende del equipo, la época de empezar a incorporar nuevos jugadores, jugadoras, miembros al equipo, de filtrar, de fichar. Entonces, esta parte más de incorporar o de cambiar jugadores y jugadoras también tiene que ir en línea con la cultura del equipo que queremos implantar. Entonces, antes de llevar a cabo fichajes o gente que estamos invitando a no seguir en nuestro equipo, es bueno que tengamos claro qué cultura de equipo queremos ser para que la gente que estemos descartando o la gente que estemos incorporando vaya en línea con esa cultura de equipo, ¿no? Y esto, por eso hacemos el episodio ahora, no con la intención de que hagáis un cambio de equipo, de cambio de cultura de equipo a corto plazo, sino que ya empecéis a reflexionar de cara a la próxima temporada cómo queréis que sea vuestra cultura de equipo como entrenadores y como entrenadoras. En ese sentido, el segundo punto que queremos trabajar o queremos explicaros es qué elementos conforman la cultura de equipo. Hay como 3 elementos principales que debemos tener en cuenta. Vamos a ir de menos profundo a más profundo. Lo menos profundo serían los artefactos, que serían aquellos ritos, rituales, símbolos, historias que comparte el equipo. Por ejemplo, toda la parte de equipación sería un tema. Todas las partes de gritos, saludos que tenga el equipo antes de empezar un partido, por ejemplo, o la forma de comportarse durante el partido. Toda la parte del lenguaje compartido, de aquellas expresiones que forman parte del equipo. Todo esto sería lo más visible, lo que más relación tiene con comportamientos, y son los artefactos, que también es la parte que es más sencilla de impactar y es probablemente por la cual deberíamos empezar a ver qué está pasando aquí, ¿no? Cómo se comporta nuestro equipo habitualmente, cuáles son sus ritos, rituales, comportamientos habituales y ver si tienen algún tipo de relación con lo que queremos como cultura de equipo a futuro o no. El segundo elemento del cual hablamos bastante
en el episodio 29 y 30 son los valores, aquellas creencias compartidas sobre la forma ideal de comportarse, de hacer las cosas que tienen los jugadores, jugadoras y también el staff técnico. Al final reflejan la forma en que los miembros del equipo, sea el staff técnico, sean los deportistas y las deportistas, interactúan entre ellos, interactúan con el ambiente, con el club, por ejemplo, y todos aquellos constructos, aquellas ideas que comparten. Por ejemplo, la honestidad o la puntualidad, que decíamos antes, ¿no? O el esfuerzo, todas aquellas creencias compartidas por los miembros del equipo. Eso es muy importante porque no hablamos de valores individuales de una persona, sino valores compartidos por el grupo de entrenamiento o por el equipo. Y ya os digo, sobre esto hicimos mucho énfasis en el episodio 29 y 30, así que podéis ir también allí a recordar un poco cómo definir los valores propios que tenemos como entrenador y entrenadora y cómo integrar o incorporar estos valores con nuestro equipo. Y finalmente, un elemento que es mucho más profundo y que realmente cuesta mucho de cambiar y vamos a simplemente explicar, pero no con la intención de que podáis entrar mucho sobre estos elementos, son los supuestos básicos, que al final son la base para los valores, son aquellas ideas inconscientes, muy arraigadas de cómo tiene que ser el mundo, cómo tienen que funcionar las cosas, ¿no? Creencias, percepciones, pensamientos o cosas que se dan por hechas dentro del equipo. Y como os decía, sería un poco lo que corresponde a la base de los valores. Un ejemplo podría ser, si hablamos de la honestidad, ¿no? Pues un supuesto básico sería no se puede ganar sin fair play. Ese podría ser un supuesto básico, una idea muy arraigada dentro del equipo que todo el mundo comparte y que nadie puede en duda, realmente. El valor en cuestión sería la honestidad y como artefactos sería, por ejemplo, el hecho de que si he marcado un gol en fuera de juego y luego no lo han anulado, y yo realmente digo, no, yo estoy en fuera de juego. O si estoy al borde del área en fútbol, me dejo caer, el árbitro pita penalti, pero realmente yo sé que no ha sido penalti, pues digo que no ha sido penalti, que no se tiene que arbitrar de esta forma. Con lo cual tendríamos ideas muy arraigadas, tendríamos los valores y tendríamos también los comportamientos que reflejan todo lo anterior. Sí, dentro de la cultura de equipo yo creo que podemos invitar a los entrenadores y entrenadoras que nos estén escuchando a desarrollar precisamente un poquito o analizar su cultura de equipo tratando de recoger todos estos aspectos, todos estos elementos que acabas de nombrar, los artefactos, los ritos, rituales, qué lenguaje compartido tenemos, qué valores, que esto ya lo hablábamos también cuando hablábamos de la visión del equipo, qué valores compartimos, porque tú has hecho referencia en este caso al valor de la honestidad, que podríamos decir que es un valor positivo, pero también puede haber valores que es todo lo contrario, es decir, el valor que puede suponer, a pesar de que sepas que no te han hecho penalti y que te has tirado y que eres consciente de que no ha sido penalti, pero para ganar, la cultura de equipo también puede ser, para ganar, tenemos que ganar por encima de lo que sea, incluso engañando, haciendo trampas y saltándonos las reglas o las normas, por ejemplo, ¿no? Y eso también puede formar parte de la cultura del equipo. Por lo tanto, creo que es importante analizar como entrenadores y entrenadoras qué elementos tenemos de los que acabas de mencionar, artefactos, valores y esos supuestos básicos que no se ponen en duda. Porque, por ejemplo, también igual esto es curioso, ¿no? Porque quizás individualmente algún deportista de ese equipo puede no estar de acuerdo con un valor en concreto, pero como de alguna forma la corriente general del equipo, del resto de miembros del equipo no pone en duda esos valores, pues tiene que tirar hacia adelante. En este caso, si un deportista considera que debe ser honesto y debe decirle al árbitro e informarle al árbitro de que no ha sido penalti, pero si la corriente general, los valores generales del equipo precisamente fomentan lo contrario y todos se comportan de esa manera, pues seguramente no tomará esa decisión o le será más difícil tomar esa decisión. Yo creo que este punto también es importante a la hora de bajar al día a día de las competiciones y del equipo en sí mismo, ¿no? Y de todo lo que conforman esta cultura de equipo, que son muchas cosas seguramente muy que no son tangibles, pero que pequeños detalles de estos pues van a ir conformando lo que es las formas de hacer las cosas en este equipo o las formas de hacerlas. Y dentro de la cultura de equipo también tenemos, además de los elementos, yo creo que es importante
y nos puede dar una visión más global el hecho de, en muchas ocasiones, los deportistas que vienen de otros clubes y de otros equipos, en algunas ocasiones les cuesta adaptarse, precisamente porque vienen de una cultura de equipo o de una forma de hacer las cosas totalmente diferente. Y yo incluiría también dentro de los elementos que conforman la cultura de equipo, por ejemplo, en ciertos deportes colectivos, el estilo de juego o la forma de jugar, porque hay diferentes estilos de juego, diferentes formas de jugar, y un deportista que viene de un estilo concreto de juego le puede costar adaptarse a un estilo de juego completamente diferente, por ejemplo. Tal cual, tal cual. Realmente sería un ejemplo buenísimo de artefacto, justamente, ¿no? De que cómo se transmite todo eso al trabajo, al juego propiamente. Aritz, podemos pasar, si quieres, a hablar de las influencias que hay en la cultura del equipo, ¿no? La influencia nuestra es indispensable, o sea, es fundamental. La influencia que tenemos como líderes formales, como entrenadores, como entrenadoras, esa no se pone en cuestión. Lo que sí es cierto es que en la cultura de equipo tendrá muchísimo impacto también los líderes informales. Líderes informales es un término que decimos habitualmente los psicólogos y psicólogas y que a veces nos quedamos ahí, ¿no? Identifica a los líderes informales dentro de tu equipo. Bueno, lo que os queremos explicar ahora es qué criterios podemos tener en cuenta para saber cuando tenemos un líder informal dentro de nuestro equipo. No tiene por qué ser el capitán o capitana si disponemos de esta figura dentro de nuestro equipo, sino tiene que ser una figura relevante dentro de nuestro equipo. Puede ser un jugador o jugadora veterano, por ejemplo, que tenga ya una ascendencia en el resto de deportistas. Bueno, hay que identificar estos líderes informales, ¿no? Y como os decía, pues hay 4 criterios que podemos tener en cuenta para ver qué figuras dentro de nuestro equipo tienen realmente este rol de líder informal. En primer lugar, tenemos la armonía, que tiene que ver con en qué medida ese jugador o jugadora contribuye a crear una atmósfera positiva dentro del equipo. Hablamos también del grado de agrado por parte del equipo hacia esa persona, ¿no? En qué grado esa persona es percibida como recibir el cariño o recibir la escucha o la valorización por parte del resto de jugadores y jugadoras. Tenemos en tercer lugar la coordinación, que tiene que ver con el grado en el cual esa persona, ese líder informal, contribuye a organizar, a coordinar el funcionamiento del equipo. Eso sería muy fácil de ver en esa voz que siempre es escuchada, por ejemplo, dentro del campo, ¿no? Que realmente esa persona que es capaz de juntar al resto de jugadores y jugadoras y esos escuchan a esa voz para que luego se generen cambios, por ejemplo, en el nivel de funcionamiento, algo que no está funcionando del todo bien. Esto se ve, por ejemplo, en baloncesto, cuando hay un tiro libre y el equipo que está defendiendo o así se reúne un momento, hacer un mini tiempo muerto, podríamos llamarlo así, pues la persona que habla en ese momento, ¿no? La persona que es capaz de juntar al resto de compañeros y compañeras de equipo y de darles instrucciones. Y finalmente, el cuarto factor que podemos tener en cuenta para definir este líder informal es la participación, que tiene que ver con el nivel de compromiso con la tarea. O sea, aquella persona que está comprometida con lo que pasa dentro del equipo. Pues aquella persona que veamos que cumple estos 4 criterios será la persona que debemos tener muy en cuenta cuando queramos generar cambios en la cultura de nuestro equipo. Porque os decíamos antes, no únicamente tiene que ver con nuestra influencia como entrenadores y entrenadoras, sino que ya también, como os dijimos en el episodio 29 y 30, hay que tener muy en cuenta la visión de jugadores y jugadoras y específicamente también, como os explicamos ahora, de aquellos líderes informales que detectamos dentro de nuestro equipo. Hay que, en cierta forma, digamos, que nos compren esta idea que queremos generar de cultura de equipo. Sí, por ejemplo, un ejemplo muy claro de líder informal puede ser ese jugador veterano que ya no es ni el más rápido, ni el más técnico, ni el que más capacidad física tiene, pero que, por ejemplo, en los entrenamientos es el que más se esfuerza, el que más lo intenta, el que no para de animar a los compañeros, un poquito, a pesar de que ya no tiene las características o, bueno, no está en la mejor época deportiva de su vida, pero que a través del ejemplo, a través del día a día, pues influye directamente en el resto también de compañeros y compañeras de equipo, porque es un espejo, es un modelo que los iniciados o los más novatos, por ejemplo, pues pueden llegar a ver como
como alguien a imitar y de esa forma podríamos decir que este veterano de manera informal está marcando el camino de cómo se tienen que hacer las cosas aquí, ¿no? En definitiva, eso luego va a sumar al nivel de intensidad dentro del entrenamiento, a el nivel de esfuerzo y de cómo se hacen las cosas durante los entrenamientos, a través del ejemplo, como solemos decir muchas veces. Efectivamente. Y una segunda influencia que debemos tener en cuenta es también la influencia del club. Obviamente, del club o entidad deportiva en el cual estemos trabajando, no hay que descuidarla, ni mucho menos. De hecho, lo ideal sería que la cultura no fuera de equipo, sino que fuera cultura de club. Pero bueno, pues también sabemos que eso a lo mejor no es tan viable. Sería lo ideal, desde luego, ¿eh? Tener una cultura de club que fuera transversal a toda la entidad, no una cultura de equipo específicamente, que cada equipo te sea, como se dice a veces, un reino de taifas, ¿no? Que cada uno va por libre, sino que sea más una cosa transversal. Pero cuando eso no es posible, pues sí que es importante tener en cuenta la influencia del club, saber en qué contexto estamos trabajando, dónde está situado nuestro equipo, para que eso también pues, sea una influencia positiva en nuestra cultura de funcionamiento diario. Alex, si te parece, podemos pasar a hablar del cuarto punto, ¿no? De cómo liderar un cambio de cultura de equipo. Y justamente en ese sentido, parece que hay un estilo de liderazgo que tiene más influencia, ¿no? Que es el que se vincula con un cambio positivo en el cambio de cultura de equipo. Sí, estamos hablando del liderazgo transformacional, un estilo de liderazgo que no se basa en el ordeno y mando, sino que es inspirador, que está enfocado en el desarrollo y basado sobre todo en los valores y que resulte realmente estimulante a nivel intelectual, a nivel de autonomía también para el deportista. Entre las dimensiones que podemos referenciar sobre el liderazgo transformacional estará la influencia idealizada, que será el hacer aquello que se predica. Antes hablábamos de, en definitiva, el ser ejemplo también, y un poquito iría en esa línea de hacer aquello que realmente decimos. No va a servir de nada para desarrollar la cultura de equipo si en el plano teórico o en lo que yo digo me estoy refiriendo a ciertos valores y ciertos comportamientos y luego no hago precisamente, no soy el ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Además, es importante trabajar a través de la motivación inspiradora, es decir, inspirar un sentimiento de confianza y optimismo que se puede hacer más de lo que se pensaba originalmente, es decir, ayudar al deportista y a la deportista a ir más allá, a trascender de lo que en un principio puede el deportista o la deportista sentir que puede hacer, ¿no? Ayudarle precisamente a marcarse retos, a marcarse incluso sueños, podríamos decir, y a ir más allá para que en el esfuerzo y en la mejora ponga de alguna forma el límite no en aquello que ya hace, sino que en aquello que puede llegar a hacer. Y para ello será fundamental el hecho de ayudarle a ser autónomo, a ser consciente de esa mejora y a participar en la toma de decisiones, no solo en lo respectivo a los objetivos, por ejemplo, que en muchas ocasiones hemos hablado de que una forma de ayudar en la mejora del deportista o la deportista es precisamente otorgarle autonomía y que ella misma o él mismo sea consciente de lo que puede llegar a hacer y que él mismo o ella misma sea quien se establezca los objetivos que puede conseguir. Y además también es importante fomentar la autonomía en la toma de decisiones grupales, es decir, que el deportista y la deportista y el equipo de deportistas se sientan partícipes en la toma de decisiones, es decir, que aquellas decisiones que les incumben, que les importan, que sientan que tienen de alguna forma el poder para tomar también las decisiones, que no sea el entrenador o la entrenadora el único o la única que toma estas decisiones. Y por último, relacionado también con todo esto, este liderazgo transformacional no lo vamos a poder llevar a cabo si no es a través de una consideración individualizada y también social. Es decir, no solo nos debe importar los aspectos deportivos, los retos y los objetivos deportivos, sino que además debemos tener en cuenta sus preocupaciones y sus necesidades como persona. Por lo tanto, nuestro enfoque en el liderazgo transformacional, por un lado, debe ir dirigido a las tareas y a los contenidos del entrenamiento,
a los aspectos técnico-tácticos, físicos y psicológicos, y además, por otro lado también, nunca debemos dejar de prestar la atención al enfoque social, al enfoque personal del deportista y de la deportista y atender los estados emocionales que puede tener en cada momento, porque puede haber momentos en los que no esté bien por circunstancias que son ajenas al deporte, pero que indudablemente no le van a permitir estar bien en el deporte. Si no estoy bien fuera del deporte por algunos aspectos, me va a ser más difícil luego estar bien y poder rendir bien adecuadamente. Por eso siempre hacemos referencia a la importancia de relacionar el bienestar como persona al rendimiento deportivo. Sí, justamente porque, como decimos, estamos queriendo incorporar un cambio de cultura de equipo que, como decíamos hace un rato, no es tan fácil ni mucho menos de llevar a cabo. Entonces, va a ser mucho más provechoso este estilo transformacional, un estilo que se basa más en convencer y en incorporar a las personas que forman parte del equipo, grupo de entrenamiento, en este cambio de cultura que el hecho de imponer, como decías tú, ¿no? El ordeno y mando, de imponer un cambio de cultura, porque ese cambio de cultura no va a ser bien recibido en muchos casos por la gente que tiene que llevarlo a cabo, que son los jugadores, jugadoras o deportistas que estemos entrenando. Entonces, un estilo más, como decía Saritz, que esté brindando autonomía, que esté incorporando su punto de vista, aunque seamos, esto es importante, ¿no? Que estemos liderando, porque no deja de ser un estilo de liderazgo, el liderazgo sigue siendo nuestro, pero aunque estemos liderando este proceso, el hecho de incorporarlos va a ser mucho más provechoso para que al final esta cultura se empape y realmente sea aquellos valores, aquellas formas de trabajar que queremos que sean las que nos definan como equipo. Y finalmente el quinto punto tiene que ver con la gestión del día a día, ¿no? Porque al final toda esta visión más global de cómo queremos que sea nuestro equipo y cómo trabajarlo, si no se empapa también en nuestro día a día como entrenador o entrenadora, va a ser muy complicado que realmente pues, se incorpore dentro de lo que pasa dentro del equipo, ¿no? En ese sentido, hay una parte fundamental que es el hecho de actuar en concordancia. Tú decías ahora también, Aritz, la influencia idealizada, ¿no? De hacer con lo que se predica. Pues en ese sentido, el hecho de actuar en consonancia con los valores que tenga el equipo, que ya ha decidido el equipo, sobre todo aquellas situaciones que impliquen una toma de decisiones más compleja, más crítica, podríamos decir incluso, que tenga repercusiones no únicamente en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Por ejemplo, el hecho de gestionar los miembros que forman parte de nuestra plantilla o el hecho de priorizar ciertas cosas por encima de otras, estas decisiones más grupales, más cruciales, que se tomen en consonancia con los valores que hayamos decidido como equipo, como aquellos valores que como entrenadores y entrenadoras hemos dicho que queremos que nos definan como equipo. Porque si no, si por ejemplo hay alguna infracción grave, por ejemplo, dentro del equipo, ¿no? Y tenemos una cultura de equipo, por ejemplo, que se basa en que aquellas personas que no siguen la normativa pactada o aquellas personas que no se esfuerzan en la medida de lo que deberían ser, pues a lo mejor no juegan. Claro, si esa decisión, que puede ser crucial, porque puede ser a lo mejor un jugador o jugadora que tenga mucho impacto en el rendimiento directo del equipo, en lugar de castigarlo o castigarla porque no está haciendo lo que como equipo hemos dicho que nos define como cultura, si nos saltamos ese posible castigo porque simplemente es alguien con mucho peso a nivel de rendimiento para el equipo, estaremos rompiendo, estaremos destrozando todo el trabajo previo de instalar la cultura de equipo simplemente con aquella decisión, porque la decisión no va a seguir aquellos valores de equipo que habíamos pactado entre todos anteriormente. Entonces, es importante en el día a día utilizarlos, pero es todavía casi más importante el hecho de que en decisiones cruciales para el devenir del equipo sigamos aquellos principios que entre todos hemos acordado. Sí, porque como bien decías, en definitiva, una cosa es los elementos que conforman todo lo que hemos comentado y especialmente el plano teórico de todo esto, pero en definitiva lo que luego va a marcar lo que es la gestión va a ser la gestión del día a día y la gestión de precisamente la cultura de equipo la marcan las decisiones que vamos tomando a través de precisamente este tipo de comportamientos y situaciones que rompen, por ejemplo, con la cultura de equipos y la importancia también
de tener un reglamento interno, unas normas internas que de alguna forma también nos ayuden a encuadrar lo que son estos elementos de la cultura de equipo, que precisamente las normas o los reglamentos también no las tenemos que pensar únicamente como en algunas ocasiones se hace, como únicamente sancionadoras o como pensando específicamente en la sanción, sino que lo tenemos que plantear como un encuadre, como una forma de ayudar al deportista y a la deportista a entender en qué tipo de equipo, en qué tipo de club está y cuáles son las formas de hacer las cosas aquí que hay que tener en cuenta, y que el hecho de no hacer y romper estas reglas o estas normas pues tiene una serie de consecuencias, pero en definitiva enfocándonos en que las normas y el reglamento fundamentalmente están desarrollados para ayudar en la convivencia y en lo mejor del grupo, ¿no? En definitiva, es que buscan lo mejor para el grupo y no lo mejor a nivel individual para un deportista u otro. Desde luego, Aritz, yo creo que hemos dado una visión general de qué es la cultura de equipo. Recordamos que va muy en línea también con el episodio 29 y con el 30 de nuestro podcast. Estaremos encantados, antes lo hemos comentado también, ¿no? Pero estaremos encantados de recibir vuestros inputs sobre vuestras necesidades también a través de cultura de equipo, que nos podáis contar un poco qué visión tenéis de vuestro equipo, qué cultura queréis implantar, los retos que veis que tenéis que solventar, que trabajar, y también, como os decíamos antes, porque empieza un periodo de preparación para la siguiente temporada. Estamos cerrando una, pero ya todos sabemos que el cierre de una temporada ya empieza, ya conlleva el hecho de empezar a abrir la siguiente a nivel de fichajes, de cambios, de nuevos retos que nos queremos plantearnos. Es un momento muy interesante para que podamos empezar a reflexionar sobre nuestra cultura de equipo, la que queremos tener en la próxima temporada. Así que estaremos encantados de recibir vuestras dudas y preguntas a través de Twitter, Instagram y Facebook en @psicodeportea, y también en los comentarios de YouTube, donde, como sabéis, somos Psicodeporte Academy. Aritz, ha sido un placer compartir este episodio 37 del podcast contigo. Tenemos, para que todos aquellos y aquellos que sois suscriptores de la academia, recordaros que este jueves nos encontramos con Aritz y conmigo a las 7 de la tarde. Ha sido un placer, Aritz. Nos vemos este próximo jueves. Un placer para mí también, Saúl, y nos vemos el jueves. Gracias a todos y a todas, y hasta la próxima semana.